Bueno, continuamos, chicos, con este potencial de membrana y entender esto va a permitir fundamentalmente poder comprender todos los fármacos antiarrítmicos, todos los fármacos que actúan para controlar la presión cardíaca, o sea, cómo actúan y por qué son importantes y dónde están actuando dentro de lo que es el impulso cardíaco, el tema del impulso eléctrico dado, como decíamos, por tres elementos fundamentales que son el sodio, el potasio y el calcio. Fíjense este grafiquito que tenemos acá en rojo, donde hay una línea horizontal, sube bruscamente, este le llamamos periodo cero, sube bruscamente, de acá hay un pedacito que baja lentamente y le llamamos 1, desde acá hay como una pendiente tipo una meseta que va también bajando y le llamamos 2, y de acá sí hay una bajada brusca que le llamamos 3, periodo 3. Y acá volvemos al mismo periodo que ustedes ven acá, esta línea horizontal, que es la misma que esta que vemos acá. Este es el número 4. Fíjense que cuando nosotros decimos la célula cardíaca, el miocardio, tiene un potencial que es de menos 80, menos 90 milivolt, adentro es negativo, ¿no es cierto? Habíamos dicho por las proteínas. En el momento en que está polarizado, el músculo cardíaco, la célula cardíaca, está en reposo, está en diástole ahí, está relajado, ¿no es cierto? Está quietito, y está en ese valor de 80-90 milivoltios, porque es negativo adentro, ¿no es cierto? En un momento determinado comienza a entrar sodio, que es acá esto que van a estar ustedes viendo en el periodo cero que decíamos recién. Acá hay algo que dice umbral y que está más o menos en menos 60. Cuando el sodio que es positivo va entrando a la célula, el interior de la célula se hace más positivo, o sea, menos negativo. Fíjense que pasa de menos 80 a menos 60. Ese menos 60 es el valor umbral a partir del cual entra cantidad de sodio, como ustedes ven acá arriba, adentro de la célula. Esto es adentro de la célula. Miren la cantidad de sodio que entra. ¿Desde dónde? Desde afuera. Hay cantidad de sodio afuera, entra a la célula. Por supuesto, al entrar a la célula en su interior se hace más positiva, o sea, menos negativa. Fíjense que sube hasta acá arriba, donde el potencial, como ustedes ven acá, es casi más 20. Desde menos 80 por la entrada de sodio, en este periodo cero, bruscamente subió hasta llegar a la espiga esta arriba, ¿no es cierto? En este periodo 1, que es muy chiquitito, empieza a bajar un poquito el potencial, es decir, empieza a hacerse un poquito más negativo. ¿Por qué es eso? Fíjense qué es lo que ocurre. El potasio que está dentro de la célula, en gran cantidad como dijimos, sale un poquito afuera de la célula. Por lo tanto, la célula, que es un poquito positiva por la cantidad de sodio que entró, al salir potasio, se hace un poquito más negativa, pero muy poquito. A partir de ahí, entramos en el periodo 2, que se llama de meseta. Miren lo que ocurre. ¿Qué es lo que entra acá en cantidad? Calcio. Calcio en cantidad entra a la célula. Como el calcio es positivo, ¿cómo se va a hacer la célula? Mucho más positiva, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que directamente lo que va a pasar es que va a venirse abajo el potencial, porque esto que va a ser una meseta va a estar muy controlada, porque fíjense que no baja demasiado, y acá sí
cantidad de potasio empieza a salir de la célula, el potasio es positivo, como sale el potasio positivo de la célula, ¿qué va a pasar en la célula? Queda negativa adentro. Entramos en el periodo 3, que baja bruscamente y que llega al valor anterior que habíamos dicho que era el de reposo, ¿no es cierto? Fíjense que acá tenemos otra vez, el punto 4 es el punto de polarización o reposo. Acá la célula está polarizada, negativa dentro y totalmente positiva afuera. El umbral de sodio, en el periodo 0 empieza a entrar sodio adentro de la célula se hace más positiva por el sodio que entra, miren cómo sube el valor, hasta habíamos dicho 15 o 20 positivo, se hizo positiva. Acá el 1 quedó acá, ¿no es cierto? Acá dijimos que empieza a salir un poco de potasio, entra un poco de calcio que es positivo, acá en el 2 sale potasio, o sea que se mantiene más o menos, pero como sale mucho más potasio del calcio que entra, lógicamente se hace un poco más negativo. Acá en el 3, que se llama, fíjense, repolarizado, ¿por qué? Porque acá empieza a ocurrir otra vez el repolarizado. Cuando acá estábamos en el 0, que entraba el sodio, decíamos que se despolariza la célula. ¿Por qué? Porque se hace positiva adentro, como habíamos dicho. Toda positiva adentro, toda negativa afuera. Y ahí se transmite el impulso eléctrico. Acá se vuelve a repolarizar, es decir, vuelve a estar negativa adentro y positiva afuera. ¿Por qué? Sodio y calcio ya no tienen nada que ver, se han cerrado las entradas de sodio y calcio. Pero fíjense que esa célula que estaba muy positiva todavía, ¿qué hace? Elimina potasio en cantidad. Y entonces, ¿qué pasa? En este periodo 3 se repolariza y vuelve otra vez al punto de reposo, que era el 4, similar a este que estaba acá. Después vamos a ver que acá en este periodo existe también una situación que se llama bomba de sodio y potasio, ATPasa, les digo como dato, que regula de alguna manera la cantidad de sodio y de potasio que entran en juego, donde entran tres sodios y salen 2 potasios desde la célula, hasta regularizar el tema del sodio y el potasio. Bueno, conociendo eso vamos a entrar en lo que son drogas vasoactivas, es decir, las drogas que intervienen activamente dentro de lo que es el ritmo cardíaco. Y para eso decimos que tenemos antiarrítmicos y los inotrópicos. Ya vamos a ver después los antiarrítmicos, cómo los podemos dividir, que vamos a ver que hay bloqueantes de sodio, bloqueantes de potasio, bloqueantes de calcio, de acuerdo a lo que vimos, ¿no es cierto? Y beta bloqueantes, y fundamentalmente los inotrópicos que actúan en el tema de la contractilidad, es decir, para que el corazón tenga contracciones, que tenga fuerza de actuar. Ahora, dentro de los inotrópicos tenemos los que tienden a que el corazón pueda actuar, que se llaman inotrópicos positivos, y los que tienden a bajar el ritmo del corazón, que se llaman inotrópicos negativos. Los inotrópicos positivos, o sea, los que favorecen la contracción del corazón, los vamos a dividir en digitálicos, donde vamos a ver la dioxina, y en otros, por ejemplo, la adrenalina, noradrenalina, dopamina y dobutamina, que son también inotrópicos positivos, o sea, favorecen la contracción cardíaca. Y después tenemos los inotrópicos negativos, que son los beta bloqueantes, que de alguna manera también los podemos clasificar dentro de lo que son los antiarrítmicos. Entonces, antiarrítmicos que van directamente controlando el ritmo cardíaco, ya vamos a ver la generalidad, y algunos que son también incluidos dentro de lo que son inotrópicos como vasoactivos. Arritmias. ¿Qué son las arritmias y cómo se clasifican? Consideramos arritmias cardíacas
a todas las alteraciones y trastornos del ritmo cardíaco. Claro, si uno dice arritmia es contrario a no ritmo, no arritmia, no ritmo. Arritmia implica o alta o baja posibilidades de ritmo cardíaco. Por eso la podemos dividir en dos grandes grupos: taquiarritmias o taquicardia. También a veces las podemos plantear como extrasístoles porque hay algún latido adelantado, o bradicardia o bradiarritmias, que son las bradicardias donde el pulso cardíaco está disminuido. Ustedes lo ven cuando toman pulso, de golpe un pulso de 120, 130 sin motivo, es una arritmia cardíaca, es una taquicardia. Cuando tenemos un pulso de 50, 60, es una bradicardia. ¿Qué es un cardiotónico? Es una sustancia que debido a su acción a nivel cardíaco provoca un aumento ¿de qué? De tres posibilidades: de la frecuencia cardíaca, o sea, del pulso, o sea, los cronotrópicos; de la excitabilidad del corazón, o sea, basmotrópico; y acá está el importante que vamos a ver después, la contracción del músculo cardíaco a través de los inotrópicos. ¿Qué es una arritmia cardíaca? Es toda alteración del ritmo cardíaco, tanto porque se acelere, taquicardia, o disminuya, bradicardia, ojo, o se torne irregular, que ocurre cuando presentan anomalías en el sistema de conducción. Vamos a ver después que cuando se torna irregular podemos tener presencia de lo que se llama una fibrilación ventricular, que es una de las arritmias más graves que existen y puede ser mortal. Entonces las arritmias las podemos localizar como anomalías en la frecuencia o la regularidad del ritmo cardíaco. El nódulo sinusal, que estaba en la aurícula derecha, inicia el impulso eléctrico porque es el marcapaso a través, como decíamos, de la entrada de sodio en el periodo cero, ¿no es cierto? En la célula se hace más positiva. Cuando no funciona bien, ahí se presentan las arritmias. Las arritmias graves producen bloqueo en la capacidad de bombear sangre del corazón. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de arritmia? Cardiopatía isquémica, o sea, cuando el corazón no está bien oxigenado; bloqueos en la propagación del impulso, de golpe el impulso llega hasta un momento determinado y por ahí las fibras de Purkinje dejan de actuar, hasta ahí llega; generación de impulsos en cualquier lugar, en vez de ser ordenado el impulso eléctrico, se queda en un lugar determinado; a veces la miocarditis, el desplazamiento del nódulo sinusal, que esté en otro lado, no en el que corresponde; trastornos electrolíticos, poca cantidad de potasio, hipopotasemia o hipomagnesemia; o enfermedades endocrinas, esto sí es importante, como el hipertiroidismo. ¿Cómo podemos hacer respecto de las arritmias? Primero estudiarlas. ¿Y cómo las estudio? Con un monitoreo llamado Holter. Coloco un Holter en la persona, obtengo electrocardiogramas permanentes y sé si el circuito eléctrico de ese corazón está alterado. En algún momento hay un descalabro en lo que es el impulso nervioso. ¿Cómo la trato? De dos formas puedo hacer: a través de colocar un marcapaso o a través con uso de fármacos antiarrítmicos. ¿Cuáles son los síntomas de las arritmias? Palpitaciones, latidos irregulares, a veces desorientación, mareo, dolor torácico, cansancio, debilidad, hipovolemia, hipoxia, hipotermia, bloqueos en punto de propagación y vías anormales de transmisión del impulso que se ven a través de extrasístoles o pulsos irregulares. Estos son los síntomas que dan las arritmias. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Fibrilación ventricular es, como decíamos, una de las arritmias más graves que puede provocar la muerte.